El mayor misterio sobre el final del inolvidable Mauricio Garcés no es por qué decidió quedarse soltero para siempre, sino cómo logró desaparecer un imperio de millones de dólares sin dejar ni un solo terreno o propiedad a su nombre. ¿Cómo es posible que el actor mejor pagado de los años 60 terminara sus días dependiendo de la ayuda de sus sobrinos para cubrir sus gastos más básicos? Hoy revelaremos la verdad oculta detrás del Zorro Plateado, un hombre que gastaba fortunas en autos de importación y relojes de oro para mantener su imagen de galán, pero que tenía una afición tan descontrolada por el tapete verde que evaporaba sus ganancias en una sola noche de apuestas, dejando un legado marcado por la fama internacional y una bóveda completamente vacía. Para lograr dimensionar el tamaño de la inmensa fortuna que terminó esfumándose entre sus manos, es estrictamente necesario viajar a los cimientos de su vida. La trayectoria de este gigante no comenzó en los exclusivos foros de grabación de la capital. Su historia inició en las cálidas y austeras calles de Tampico, bajo el nombre real de Mauricio Férez Jássigue. Proveniente de una familia con fuertes raíces libanesas, su primer gran contacto con el dinero y el trabajo duro no fue memorizando guiones, sino inmerso en el exigente negocio textil y comercial de su familia. Creció rodeado de telas, cortes a la medida y ventas al por mayor, desarrollando un ojo clínico y perfecto para la elegancia que más tarde le generaría millones. Pero su ambición era muchísimo más grande que un mostrador. Al llegar a la capital y decidir entrar al mundo del espectáculo, ejecutó su primera y más brillante maniobra de negocios. Desechó su apellido biológico por completo y se rebautizó comercialmente como Mauricio Garcés. Esta decisión no fue un simple capricho para sonar mejor. El joven actor estaba totalmente convencido, por una profunda superstición personal, de que la letra G operaba como un imán mágico y poderoso para atraer la abundancia, los billetes y el éxito rotundo, emulando la inmensa riqueza de las máximas leyendas internacionales como Clark Gable o Cary Grant. Y la estrategia funcionó a la perfección. La consolidación absoluta de su franquicia personal llegó como una explosión comercial imparable durante la brillante década de los 60. Mauricio dejó de ser un simple actor secundario de relleno que cobraba tarifas modestas por escenas cortas. Descubrió una fórmula infalible y se transformó en el Zorro Plateado. Este personaje, un seductor maduro, millonario y sumamente sofisticado, lo catapultó a la cima de la cadena alimenticia de la industria. Su poder de negociación se volvió absoluto y dictatorial. Los grandes productores descubrieron que el simple hecho de imprimir su nuevo nombre en los pósteres de los cines garantizaba filas interminables de personas dispuestas a pagar una entrada. Con este inmenso poder en las manos, comenzó a exigir y recibir los sueldos más altos de toda la industria latinoamericana. Cobraba enormes anticipos en efectivo y regalías exorbitantes por cada cinta que protagonizaba. Se convirtió en una máquina incansable de generar dinero, un banco andante que inyectaba capital masivo a cualquier proyecto que tocara. Semejante y torrencial lluvia de ingresos necesitaba materializarse urgentemente para mantener viva la gran ilusión óptica que el público compraba. El actor invirtió sumas verdaderamente incalculables en la construcción y mantenimiento de su imagen de magnate intocable. El presupuesto que destinaba a su apariencia era superior al de cualquier otra estrella de su generación. Gastaba auténticas fortunas en decenas de trajes cortados exactamente a la medida, fabricados con las telas más finas y traídos directamente desde Europa en vuelos de primera clase. En sus amplios garajes descansaba una envidiable colección privada de automóviles deportivos europeos que cambiaba constantemente para no perder el estatus de poder. Sus muñecas siempre lucían relojes exclusivos de oro macizo. Sus departamentos de soltero no eran simples casas, eran verdaderas fortalezas de la ostentación, equipadas con la más alta y costosa tecnología de importación de la época. Toda esta inmensa fachada era financiada por un ego que no conocía límites, especialmente dentro de los foros de grabación. Su contrato incluía una exigencia innegociable y sumamente costosa para las productoras. Él debía tener el presupuesto de vestuario más alto de absolutamente todo el elenco. Obligaba a los magnates del cine a desembolsar cantidades extra de dinero única y exclusivamente para complacer su vanidad.
asegurándose de manera matemática de que ningún otro actor, ni por error, brillara más que él bajo los reflectores. Pero la inmensa, sólida y brillante muralla de su fortuna escondía un secreto sumamente destructivo que operaba en el más profundo de los silencios. El primer gran error de su administración y la primera fuga masiva de capital no ocurrió en fiestas escandalosas ni en la compra de mansiones para enamorar actrices. El verdadero y voraz agujero negro de su imperio se encontraba en los exclusivos casinos clandestinos y en las zonas VIP del Hipódromo de las Américas. El ídolo padecía de una afición incontrolable, silenciosa y letal por el tapete verde y las carreras de caballos. Su obsesión por la adrenalina del juego lo arrastró a perder la noción del valor del dinero. Desarrolló el peligrosísimo y constante hábito de apostar fuertes sumas de dólares en una sola noche. Los inmensos y jugosos adelantos en efectivo que los estudios cinematográficos le pagaban por sus películas rara vez llegaban a una cuenta de ahorro. Ese capital volaba directamente desde la taquilla hasta las manos de los corredores de apuestas, evaporando su riqueza a una velocidad verdaderamente alarmante. A la par de esta inmensa fuga de liquidez en las mesas de juego, el actor mantenía otro frente de gastos sumamente pesado para sostener la imagen de su personaje. El mantenimiento de su codiciado estatus de soltero empedernido tenía un precio muy alto. A diferencia de otros galanes que derrochaban su dinero en divorcios millonarios, el actor jamás se casó. Sin embargo, el inmenso drenaje de su fortuna se dirigió hacia el interior de su propio hogar. Gastó sumas considerables en mantener a su madre, doña Mahiba, como a una verdadera reina absoluta, brindándole una vida de lujos inagotables y atenciones de primera clase. Además, la necesidad de proteger la impecable imagen del seductor infalible le costaba dinero físico. El actor desembolsaba grandes cantidades de efectivo para asegurar la discreción total, absoluta y hermética de su verdadera vida privada, pagando por el silencio de sus verdaderas compañías y evitando a toda costa que la prensa descubriera a la persona tímida y solitaria que existía detrás de los trajes europeos. ¿A cuánto ascendía la inmensa fortuna real de este gigante de la comedia en su deslumbrante época de oro? Analizando los monstruosos contratos de exclusividad, los altos porcentajes de taquilla en todo el continente y sus ingresos por publicidad, los analistas de la industria calculan que el inmenso flujo de capital que pasó por sus manos superó fácilmente varios millones de dólares, otorgándole una capacidad de compra que doblegaba a cualquier empresario de la época. ¿Cuáles fueron los lujos más excéntricos que escondía en sus exclusivos departamentos? Su refugio personal era un templo al derroche, adornado con muebles de diseñador importados, alfombras de seda tejidas a mano, cantinas surtidas con licores extranjeros de edición limitada y sistemas de sonido de alta fidelidad que costaban lo mismo que una casa promedio en la capital del país. Mientras el dinero se escapaba en las apuestas y en el mantenimiento de su imagen, un segundo hábito, en apariencia inofensivo y lleno de estilo, comenzó a consumir lentamente su mayor y más valioso activo corporativo. El cigarro era el accesorio indispensable de su personaje. Esa estela de humo elegante le otorgaba el toque definitivo de sofisticación, madurez y misterio ante las cámaras. Sin embargo, lo que comenzó como una brillante estrategia visual de seducción comercial, mutó rápidamente en una severa e incontrolable necesidad física. El actor desarrolló el pesado hábito de consumir hasta 3 cajetillas diarias de manera ininterrumpida durante décadas. Este capricho de estilo no solo representaba un gasto fijo y constante, sino que el humo comenzó a desgastar, lastimar y apagar lentamente su invaluable instrumento de trabajo. Su característica, varonil y educada voz de barítono, la misma herramienta exacta que le había generado toda su inmensa riqueza y que había patentado frases históricas en la cultura popular, comenzó a perder su fuerza, su claridad y su potencia comercial. El colapso de la inmensa y reconfortante ilusión óptica ocurrió con la llegada de la implacable década de los años 80. El cambio de tendencias en la industria del entretenimiento fue brusco, radical y sumamente agresivo con su estilo. La comedia elegante y sofisticada que él dominaba a la perfección fue rápidamente desplazada por nuevos formatos más económicos y de consumo rápido.
Llegó el momento exacto, frío y calculador, en que los grandes productores, al analizar los números de las taquillas, simplemente dejaron de ofrecerle los jugosos contratos exclusivos. A esta crisis corporativa se sumó el evidente y doloroso desgaste de su figura. El público y los directores notaron con asombro que el gran Latin Lover comenzaba a lucir sumamente frágil ante las cámaras, perdiendo la inmensa potencia vocal necesaria para pronunciar sus famosas frases de conquista. El silencio comenzó a apoderarse de los sets de grabación. ¿Por qué el máximo galán de la pantalla nunca compartió su gigantesco imperio financiero con una esposa? Su extrema timidez en la vida real, sumada a una profunda devoción por el cuidado de su madre, levantaron un muro emocional impenetrable. El actor estaba tan sumergido en proteger la rentabilidad y la magia de su personaje ficticio que prefirió la soledad de su departamento antes que arriesgar su fortuna y su paz mental en un matrimonio público. ¿Cuánto dinero exactamente perdió en las frenéticas carreras de caballos y en los casinos? Aunque la cifra exacta desapareció junto con los boletos de apuestas no declarados, los registros contables de sus contadores indican que el actor quemó millones de pesos de la época, evaporando el equivalente a múltiples propiedades y mansiones en un intento desesperado y constante por comprar la emoción del triunfo en las madrugadas. La llegada de la implacable década de los años 80 no solo transformó la estética de la televisión y el cine, sino que ejecutó una verdadera sentencia de quiebra para el hombre que alguna vez dictó las reglas de la elegancia. El majestuoso e interminable flujo de dinero en efectivo se detuvo de manera súbita y brutal. Sin la firma de nuevos proyectos millonarios y con la taquilla dándole la espalda al humor sofisticado, el ídolo se encontró frente a un abismo financiero insuperable. Las astronómicas deudas de juego acumuladas en los casinos clandestinos y en el hipódromo no sabían de pausas ni de cambios de moda. Los cobradores exigían su dinero en efectivo y de inmediato. Acorralado por la sequía de ingresos y la desesperación por mantener intacta la fachada de su inmensa riqueza ante la alta sociedad capitalina, el seductor se vio forzado a iniciar una dolorosa y secreta liquidación de su imperio. Comenzó la venta desesperada y apresurada de sus bienes más preciados, su icónica y envidiable colección de automóviles deportivos europeos, que alguna vez deslumbró en las avenidas más exclusivas, fue malbaratada a precios de absoluto remate a compradores que aprovecharon su extrema urgencia de liquidez. Las propiedades menores y los departamentos de soltero que utilizaba como refugios fueron traspasados en silencio. Estaba quemando su patrimonio ladrillo a ladrillo y motor a motor, única y exclusivamente para obtener los fajos de billetes necesarios que le permitieran seguir dando jugosas propinas y mantener la gran farsa de que el zorro plateado seguía siendo un magnate intocable. Sin embargo, el momento matemáticamente exacto en que la inmensa cartera de piel se vació por completo desató un fenómeno verdaderamente cruel y sumamente predecible en el mundo de la vida nocturna. Como por arte de magia, el gigantesco séquito de aduladores, las mujeres deslumbrantes y todos los supuestos amigos inseparables de las fiestas de madrugada desaparecieron sin dejar un solo rastro. Quienes antes celebraban sus chistes y bebían champaña importada a cuenta de sus cheques millonarios, le dieron la espalda cuando los invitaron a pagar la cuenta. El aislamiento fue inmediato y forzado. Al quedarse sin flujo de efectivo para comprar lealtades de ocasión, el gran ídolo quedó sumamente vulnerable y bajo el control y cuidado exclusivo de su hermano Edmundo y de sus sobrinos. La transición fue una bofetada a su inmenso orgullo. El hombre que se jactaba de ser el proveedor absoluto, el magnate que financiaba lujos desmedidos, tuvo que ceder por completo las riendas de su existencia. Sus familiares directos tuvieron que intervenir de urgencia para intentar descifrar el desastre contable, tomando el control de sus números en rojo, asumiendo las abrumadoras deudas y haciéndose cargo económicamente de sus cuidados diarios, desde la despensa más básica hasta el alquiler del modesto espacio donde ahora habitaba. Pero la asfixia económica fue apenas el preámbulo de un desgaste biológico que lo apartaría para siempre de los reflectores. El inmenso costo de su elegancia escénica, ese humo constante que adornaba su personaje y le daba un aura de misterio, le presentó una factura orgánica irreversible.
El avance implacable de su condición física atacó directamente su principal herramienta de interacción y facturación corporativa. Su cuerpo, severamente castigado por décadas de excesos, simplemente ya no le permitía articular sonidos. El seductor más famoso de todo el continente se había quedado completamente mudo. Para un actor de su calibre, perder las cuerdas vocales es el equivalente a una declaratoria de ruina profesional absoluta y definitiva. Ocurrió entonces el retiro repentino y totalmente forzado de la industria. Se ejecutó la cancelación definitiva de cualquier gira teatral, de cualquier proyecto televisivo y de las lucrativas campañas publicitarias que aún mantenía. Al perder su emblemática voz de barítono, se cortó para siempre y de manera tajante su capacidad de generar ingresos activos, cerrando la última llave de liquidez que lo mantenía con la esperanza de recuperar su imperio. La respuesta de la industria ante esta tragedia orgánica fue una cátedra magistral sobre la traición corporativa y la ingratitud en el negocio del entretenimiento. El hombre que generó montañas incalculables de dinero en la taquilla experimentó en carne propia el abandono más cruel. Los mismos y poderosos productores, directores y ejecutivos de los grandes estudios que se hicieron inmensamente ricos gracias a su rostro, a sus frases y a su magnetismo, le dieron la espalda de manera rotunda e imperdonable. Cuando los magnates del cine notaron que su voz se había apagado y que su físico ya no era un producto rentable capaz de llenar las salas de proyección, simplemente borraron su número de sus exclusivas agendas. Los teléfonos dejaron de sonar. Las secretarias de las televisoras tenían órdenes estrictas de no pasarle las escasas llamadas que su familia intentaba realizar para pedir apoyo o recordar favores del pasado. La maquinaria implacable del espectáculo lo masticó durante sus años de gloria y lo escupió en el instante exacto en que la rentabilidad de su franquicia humana llegó a ceros, dejándolo a su suerte y en el más profundo de los abandonos corporativos. Los últimos años de su existencia transcurrieron en medio de un silencio sepulcral y una oscuridad voluntaria. Consumido por la vergüenza de su estado actual y la pérdida absoluta de su fortuna, el inmenso ídolo decidió ocultarse por completo de las cámaras, de los periodistas y de las multitudes que alguna vez lo veneraron como a un dios de la seducción. Su orgullo indomable, aquel que le exigía utilizar trajes cortados a la medida y cobrar el doble que sus compañeros de reparto, ahora le impedía dejar que el público lo viera en condiciones de debilidad física y austeridad extrema. El hombre que amaba posar para las portadas de las revistas de todo el continente, que disfrutaba ser fotografiado con el porte de un playboy internacional, eligió el encierro absoluto en un espacio sumamente modesto. Se negaba rotundamente a destruir el mito de la perfección masculina, de la sofisticación y de la riqueza inagotable que él mismo había creado con tanta disciplina. Prefirió convertirse en un fantasma urbano antes que permitir que el mundo descubriera que el gran Latin Lover estaba completamente en la quiebra. Cuando el ciclo de su vida comenzó a llegar a su desenlace inminente, surgió la cruda, escandalosa e indignante realidad patrimonial que dejó helados a los analistas financieros de la industria. A diferencia de las grandes leyendas del cine que dejaron a sus familias enfrascadas en guerras de abogados, juicios interminables y disputas, encarnizadas por mansiones, ranchos y fideicomisos, en este caso, la historia fue aterradoramente distinta. El drama del testamento radicaba precisamente en que no existió ningún patrimonio que repartir. No hubo peleas legales, por la sencilla y demoledora razón de que el ídolo lo había evaporado absolutamente todo en el tapete verde de los casinos y en las ventanillas de apuestas del hipódromo. Sus cuentas bancarias, que alguna vez recibieron transferencias internacionales en dólares por sus películas, estaban congeladas en ceros. El seductor implacable dejó a su leal familia únicamente con recuerdos, álbumes de fotografías y una inmensa estela de deudas morales, confirmando que la ilusión del juego había devorado hasta el último centavo de su gigantesco esfuerzo de 30 años en los sets de grabación. A pesar de sus desesperados y celosos intentos por mantener el cerco de privacidad alrededor de su modesto departamento, la verdad financiera es imposible de ocultar por mucho tiempo en un gremio sediento de chismes. Su último deseo de mantener completamente intacta y sin manchas
la grandiosa leyenda del zorro plateado se vio rápidamente fracturado por las constantes filtraciones de su propio círculo lejano. Los fuertes rumores de la prensa de espectáculos comenzaron a destapar la precaria y alarmante situación de sus últimos meses. Las revistas amarillistas empezaron a publicar artículos donde se detallaba su pérdida de voz, su retiro forzado y, lo más humillante para su ego, su total y absoluta dependencia económica familiar. El gran secreto de que el hombre más elegante del país no tenía liquidez para pagar su propio alquiler se convirtió en un secreto a voces, manchando el deslumbrante esmoquín de su franquicia y exponiendo la fragilidad de las estrellas que no saben administrar su abundancia. El mes de febrero del año 1989 marcó el cierre definitivo de esta espiral de silencio y dependencia. Su partida final ocurrió de la manera más silenciosa y austera posible, muy lejos del ostentoso ruido, los reflectores y las multitudes frenéticas que caracterizaron sus grandiosos estrenos cinematográficos. El sistema orgánico de la leyenda simplemente se detuvo, dictando el último telón para el hombre que le vendió a millones de hispanos una imagen de éxito inagotable y dominio absoluto. Se despidió de este plano terrenal sin hacer ruido, sin el inmenso séquito de admiradores a su lado, y sobre todo, despidiéndose sin la colosal fortuna que presumía constantemente en la pantalla grande. ¿Quién tuvo que asumir y pagar con dinero de su propio bolsillo los inevitables y costosos gastos finales del hombre más elegante de México, ante la evidencia innegable y rotunda de que las cuentas bancarias personales del actor estaban en ceros absolutos? Fue su propio hermano Edmundo, apoyado por sus sobrinos, quien tuvo que intervenir económicamente para absorber y liquidar la totalidad de las facturas de los servicios fúnebres y la morada definitiva, asegurando que el gran seductor pudiera tener una despedida digna y respetable lejos del escrutinio público. ¿Por qué la familia directa no pudo recuperar absolutamente nada del abrumador dinero que él generó durante toda su vida? La debacle financiera fue total e irreversible, porque en el opaco y clandestino mundo de las apuestas de alto nivel no existen devoluciones, reembolsos ni recibos contables. Al no haber adquirido bienes raíces sólidos a largo plazo, ni estructurado fideicomisos, ni diversificado sus ingresos en negocios productivos, toda su inmensa riqueza se evaporó en el mercado negro del azar, dejando a su linaje con las manos completamente vacías frente al futuro. La historia financiera de esta inmensa y carismática leyenda encierra la más amarga, irónica y dolorosa reflexión sobre el implacable negocio de la nostalgia. El gran ídolo operó como una máquina de atracción infalible, pero su incapacidad para detener su adicción a las apuestas lo llevó a la ruina total. Sin embargo, la paradoja corporativa es verdaderamente cruel. Hoy en día, en pleno siglo XXI, su inmaculada imagen, su inconfundible rostro y sus elegantes frases célebres siguen siendo explotadas sin piedad, generando decenas de millones de pesos anuales en jugosas campañas publicitarias para marcas de tequila, líneas de ropa y automóviles de lujo. La industria sigue exprimiendo y lucrando masivamente con la inmensa franquicia dorada que él construyó con su talento. Pero la tragedia imborrable es que el hombre que ideó el personaje, que puso el rostro y que cautivó a todo un país, se despidió de este mundo en el silencio absoluto y sin un solo centavo en los bolsillos para asegurar su propio adiós. Garcés cometió el gravísimo error financiero de agotar su fortuna antes de tiempo, pero el caso de Pedro Infante es la mayor conspiración corporativa del espectáculo. Existen documentos que insinúan que el cantante era un riesgo inmanejable para las productoras, y su inesperado adiós resolvió deudas monumentales de gente de pantalón largo. Entiende el oscuro secreto de por qué valía una fortuna incalculable en el retiro definitivo en este video.